Hola, buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy, la segunda clase. Un segundo. Vamos a iniciar. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver una buena cantidad de temas. Ahí están anotados: suma de vectores, rayos y rectas generadas por vector, vectores LI, vectores LD, vectores linealmente dependientes e independientes, producto punto entre vectores, eh, magnitud de un vector, vectores ortogonales, geometría de los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y finalmente lo que se llama la descomposición ortogonal. Bueno, entonces comencemos por los vectores. Eh, eh, la vez pasada vimos cómo se sumaban vectores. Recordemos la fórmula, está aquí en el recuadro rojo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero sumar el vector 6,2 con el 3,5, el resultado sería el vector 9,7. Sumo coordenada a coordenadas. Este dibujo que está acá nos explica cómo es el significado geométrico de la suma y por qué es conveniente verlas como suma de vectores en lugar de verla como suma de puntos. Fíjense, por acá, abajo tenemos el vector 6,2 aquí. Tenemos el vector 6,2 y por acá tenemos el 3,5, los dibujamos ambos. Y aquí arriba está el vector 9,7. Y fíjense que se forma, o sea, podemos formar como este paralelogramo que está acá. No sé si lo logran ver. Este paralelogramo que se forma acá. Y esa es la ley, la regla geométrica para sumar vectores. Se llama así la regla del paralelogramo. Entonces fíjense lo que pasa. Lo que pasa es lo siguiente. ¿Cómo formo la frontera de ese paralelogramo? ¿Cómo la formamos la frontera? Bueno, un vector es el vector 6,2, uno de los que quiero sumar. Eso me da una frontera. La otra frontera, por decirlo así, me la da el vector 3,5, que es el otro que quiero sumar. ¿Y cómo consigo las otras? Esa es la parte interesante, cómo conseguir las otras. Entonces lo que uno va haciendo es como que voy, por ejemplo, me fijo en el 3,5, miremos el 3,5 por un momento. Entonces yo lo voy moviendo paralelamente, lo voy moviendo a través de esta línea. Lo voy como subiendo a través de esa línea sin cambiar su posición, digamos, de manera paralela, ¿sí me entiendes? Acá voy haciendo luego luego este otro, y así voy. Lo voy llevando sin modificarlo, de manera paralela hasta que llegue al extremo y se me produce ese vector que está acá, este último que está aquí. Y lo mismo puedo hacer con el otro. Y lo bonito es que da lo mismo, ¿no? Lo puedo hacer al revés, o sea, me muevo primero acá con una paralela, luego otra, luego otra, luego otra, y así lo voy llevando hasta que lo llevo al último, ¿no? Que sería este que está aquí. Y se forma ese paralelogramo. Y eso es lo que se llama la ley del paralelogramo. Entonces nos da la explicación geométrica de qué consiste sumar dos vectores. Entonces básicamente es como agarrar este vector que está acá, pero en vez de, que es algo que de hecho vamos a ver en la tercera clase, con más calma, digamos, agarrar este vector que está aquí, pero en lugar de hacerlo que empiece en el 0, lo hago que empiece acá, en el 6,2, y lo dibujo a partir de ese punto, y así obtengo la suma. O también tengo la otra opción, agarro este vector que está aquí, el 6,2, y lo dibujo partiendo del 3,5, es decir, partiendo de aquí, me da este. Y así me dan así puedo calcular la suma del punto de vista geométrico, ¿no? Y ven por qué es mejor pensar en este caso los puntos como flechas. Entonces, digamos, el vector suma lo que hace es como resumir el resultado final de un camino. O sea, yo parto del origen, por decirlo así. Me muevo por esta al 6,2. Me muevo por el vector 6,2. Luego me muevo para el paralelo a 3,5. No directo al 3,5 porque el 3,5 parte del 0.
sino me muevo por el paralelo que está acá en 6,2 y llego al 9,7. Pero el resultado final es que me moví del 0 al 9,7. ¿Okay? Entonces, los vectores tienen esa facultad, pues que lo hace pensar con uno como en movimiento, por el mismo hecho que es una flecha que tiene un punto de partida y un punto final, ¿no? Entonces, al final, sumar vectores es como decir, bueno, si me muevo primero por el del 0 al 6,2 y después del 6,2 me muevo usando el 3,5, llego a un cierto punto. Es lo mismo que hubiera hecho si parto del 0 y me muevo directamente por la suma de los dos vectores, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama la ley del paralelogramo y da lo mismo por cualquier lado que me vaya. Bueno, veamos rectas y rayos generados por rectas y rayos generados por un vector no nulo. Entonces tomamos un vector u cualquiera con la única condición de que no sea cero. Un vector que no sea cero. ¿Ok? Entonces podemos hablar vamos a hablar de lo que se llama la recta y los rayos que ese vector genera. Repito, tenemos que pedir la condición de que no sea cero para cuando hablamos de rayos y rectas generadas por un vector. Bueno, entonces yo agarré uno, no tiene nada especial, simplemente porque, bueno, para hacer un ejemplo, agarré uno, agarré este 3,5. Ahí está dibujado el vector 3,5, como expliqué la vez pasada. Hacemos los ejes coordenados, los paralelos a los ejes coordenados y que pasa por los puntos en cuestión, el que pasa por el 3, el que pasa por el 5, y vemos dónde se intersectan y así dibujamos el punto 3,5. Ahí está dibujado. Entonces, ¿qué sería la recta que genera ese vector? Bueno, aquí está en el recuadro definido, son todos los vectores que puedo obtener a partir del U multiplicándolo por un número cualquiera. Puede ser 0, puede ser positivo, puede ser negativo, no hay ninguna restricción. Agarro U y lo multiplico por un número cualquiera y se produce esta recta. No sé si lo logran ver. O sea, U solamente era este vector que está acá. Y ahora al poder multiplicarlo por todos los números, entonces claro, por ejemplo, si lo multiplico por números menores que 1, positivos pero menores que 1, se me producen esto. Si lo multiplico por números positivos mayores que 1, se me producen todos estos vectores. Si lo multiplicamos por números negativos, entonces empiezan a aparecer estos así. ¿Ok? Entonces al final cubrimos toda la recta. Toda esa recta que está ahí en color naranja. Entonces eso es lo que se llama la recta generada por un vector. Fíjense que siempre las rectas generadas por un vector pasan por el origen. Todas las rectas de esta forma, todas las rectas LU pasan por el origen. Y también, fíjense que el mismo vector U naturalmente pertenece a la recta que él genera. Simplemente, por ejemplo, acá puedo tomar C igual a 1. Tomando C igual a 1, 1 por U da U. Entonces veo que U pertenece a la recta que él genera. Bien, entonces lo que se llama recta generada por un vector. También tenemos el rayo positivo. El rayo positivo es muy parecido a la recta, simplemente que ahora vamos a multiplicar a U solamente por números positivos. ¿Okay? Entonces en este caso se produce a veces también se le puede decir como una semirrecta, un rayo, una semirrecta, que es esta que está aquí. Va en una sola dirección, no va hacia los negativos porque ya no puedo multiplicar por números negativos. ¿Okay? Entonces se llama el rayo positivo y nuevamente vemos que U pertenece al rayo positivo. Simplemente el mismo truco, tomando C igual a 1 acá, vemos que U pertenece al rayo positivo. Acá hay un pequeñito error, vamos a corregirlo ya. Que acá debe ser no L de U, sino rayo positivo. Un segundo, por favor. Bueno, continúo. Entonces, tenemos el rayo positivo y ahí está dibujado.
El rayo negativo es muy similar, pero ahora multiplico por números negativos. Vamos a multiplicar por los números que sean negativos, los números C que sean negativos. Y fíjense que va a quedar hacia abajo, en este caso, que aquí el rayo negativo, y en este caso el vector U no pertenece al rayo negativo. El vector U, fíjense, el rayo negativo está como por acá y el U está aquí. El U no pertenece al rayo negativo en este caso. Bien, eso es lo que quería decir en relación a rayos positivos y negativos y rectas generadas, ¿no? Vamos entonces a mirar el tema de vectores linealmente dependientes y vectores linealmente independientes. Entonces tomamos dos vectores del plano, llamémoslo A y B. Entonces, si uno de los dos es cero, supongamos que uno de los dos es cero, sea el A o sea el B, cualquiera de los dos, supongamos que uno, al menos uno de los dos sea cero, yo voy a decir que esos vectores son linealmente dependientes. El par de vectores AB es linealmente dependiente, siempre que uno de los dos sea cero. Otra manera de decirlo es que el cero es linealmente dependiente con cualquier otro vector. ¿Ok? El cero es linealmente dependiente con cualquier otro vector. Ahora, supongamos que ninguno de los dos es cero. Ni el A es cero, ni el B es cero. Entonces, en ese caso, yo digo que los vectores son linealmente dependientes si, por ejemplo, yo puedo encontrar el A como un múltiplo del B. Y claramente eso implica, o sea, puedo pasar el C no puede ser cero porque A no es cero. Entonces puedo pasar el C dividiendo. Entonces me queda que B también sería 1 sobre C por A. Entonces los vectores son linealmente dependientes cuando puedo encontrar un vector como un múltiplo del otro. ¿Ok? En este caso yo escribí la ecuación A igual a CB, pero equivalentemente, si hubiese querido, pongo B igual a CA, da lo mismo. Sí, aquí recuerden que estamos asumiendo que los dos no son cero. Entonces, el A es un múltiplo del B y el B es un múltiplo del A. Eso quiere decir que sean linealmente dependientes, los dos vectores. Acá decimos al revés, no, está bien así. Lo que digo es equivalente. Si quieres lo puedo escribir al revés. No hay ningún problema. El B es un múltiplo del A y estaría igual de bueno. ¿Por qué? Porque puedo pasar, en este caso, en realidad quedaría 1 entre C, ¿cierto? Puedo pasarlo a C dividiendo. Dale igual, como quiera que usted lo quiera poner, da lo mismo. ¿Okay? En este caso, recuerden que estamos asumiendo que ninguno de los dos vectores es cero. Si alguno de los dos es cero, automáticamente son linealmente dependientes. No tengo que hacer ningún tipo de cálculo, ningún tipo sí, ningún tipo de cálculo. Algún vector ser cero, linealmente dependiente. Y si no son ceros, son linealmente dependientes cuando uno es un múltiplo del otro. ¿Ok? Acá hay un par de maneras, otras formas de decir lo mismo. Entonces tenemos que A y B son linealmente dependientes, dos puntos A y B son linealmente dependientes si ambos están sobre una recta, sobre una misma recta, quizás deberíamos enfatizar, sobre una misma recta que pasa por el origen. ¿Ok? Si los dos están sobre vamos a ponerlo de una vez, sobre una misma recta, sobre para enfatizar el hecho de que es una sola recta. Una misma recta que pasa por el origen. O sea, si los dos están en una recta y esa recta pasa por el origen, los vectores son linealmente dependientes. El caso contrario es cuando no haya ninguna recta que pase por el origen que los contenga los dos. En ese caso decimos que los vectores son linealmente independientes. ¿Okay? Si no hay una misma recta que los contenga a los dos. Bien. Otra manera de decir lo mismo es que dos vectores, ninguno de los dos nulos, son linealmente dependientes si solo si la recta que ellos generan es la misma. Otra manera de decir lo mismo. Dos vectores, supongamos que ninguno de los dos es nulo, se llaman linealmente dependientes cuando generan la misma recta. ¿Okay? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el 2 y el 4, perdón, el vector con coordenadas 2, 4 y el vector con coordenadas 1 medio, 1 y 2, son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque yo puedo obtener el 2, 4, está al revés, ¿no?
puedo poner el 2, puedo conseguir el 2, 4. Puedo conseguir el 2, 4 multiplicando el 1, 2 por 2. O equivalentemente, puedo conseguir el 1, 2 multiplicando al 2, 4 por un medio. ¿Ve? Entonces, ahí veo que esos vectores son linealmente dependientes. Y en el dibujo vemos claramente que ellos dos están sobre una misma recta y que ambos vectores generan la misma recta. O sea, la recta que está aquí en color marrón es la misma recta y es la recta que genera tanto el vector 1, 2 como el vector 2, 4. ¿Okay? Y bueno, ahora un poco miremos con más calma independiente. Entonces, decimos que dos vectores en el plano son linealmente independientes si no son linealmente dependientes. Es simplemente la negación, el concepto contrario. Entonces, linealmente independientes quiere decir que no son linealmente dependientes. O sea que si yo tengo dos vectores en el plano, o son linealmente dependientes, independientes, o son linealmente dependientes. Una de las dos se tiene que cumplir y nunca se pueden cumplir las dos a la vez. ¿Okay? Entonces, A y B, vectores no nulos, son linealmente independientes si solo si las rectas que ellos generan se intersectan solamente en el origen. O sea, considero la recta que genera el vector A y ahora considero la recta que genera el vector B. Esas dos rectas se intersectan única y exclusivamente en el origen. ¿Okay? Acá vemos un ejemplo. El vector 1, 1 está aquí y el vector menos 1, 1 está como por acá. Ellos son linealmente independientes, claramente. ¿Por qué? Bueno, primero puedo ver que no puedo obtener, por ejemplo, yo nunca voy a poder obtener el 1, 1 multiplicando al menos 1, 1 por un número, ¿cierto? ¿Por qué no? Bueno, porque supongamos que fuera cierto, entonces se tendría que cumplir que 1 es igual a C por 1. O sea que 1 vale C. O mejor dicho, que C vale 1. Pero si C vale 1, entonces esta ecuación no es cierta, porque entonces quedaría 1 por menos 1, que es menos 1 igual a 1. Falso. Entonces estos vectores, esta ecuación nunca se cumple. Yo nunca puedo encontrar a 1, 1 como menos 1, 1 multiplicado por un número. Quiere decir que estos vectores no son linealmente dependientes, por lo tanto son linealmente independientes. Y en el dibujo vemos claramente en naranja, tenemos acá la recta que genera el vector 1, 1, y por acá en verde tenemos la recta que genera el vector menos 1, 1, y vemos que ambas rectas se intersectan solamente en el origen, en el punto 0. ¿Okay? Entonces son vectores linealmente independientes. Vamos a mirar este criterio. Este criterio se usa mucho y más adelante, digamos, lo vamos a aplicar en varias circunstancias diferentes, a interpretar de diferentes maneras, ¿no? Un criterio muy rápido y muy directo para determinar si dos vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. Entonces, supongamos que a mí me dan dos vectores. Un vector A que tiene coordenadas AB y un vector B que tiene coordenadas CD. Yo quiero saber si esos vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos esta cantidad. Fíjense, ahí lo que hay que ser cuidadoso en la posición de las letras y bueno, este signo que está acá, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, voy a agarrar la coordenada que está acá, la A, y la voy a multiplicar con la que está aquí abajo, con la D. Y luego voy a hacer lo mismo con la B y la C. Pero a esa le voy a cambiar el signo, me queda el signo negativo acá. ¿Ok? Entonces hacemos ese pequeño cálculo que está aquí, AD menos BC. Entonces va a haber dos opciones. Bueno, una opción es que dé 0. Una opción es que al hacer esa cuenta me quede 0. En ese caso, los vectores son LD. Los vectores son linealmente dependientes. Y la otra opción es que no dé 0. No sé, puede dar un número positivo, puede dar un número negativo, lo que sea.
En ese caso decimos que los vectores son linealmente independientes. ¿Ok? Entonces, bueno, este quizás es el criterio más rápido, más directo para determinar si los vectores son linealmente dependientes o independientes. Especialmente, por ejemplo, si me dan, como en algunos ejercicios del taller, si de pronto un número no lo conozco. Por ejemplo, este número me dan, qué sé yo, una letra, una variable X o algo por el estilo, en vez de un número. Entonces, este criterio es quizás el más cómodo para determinar cuándo vectores son linealmente dependientes o no. Simplemente calcular esta suma, esta resta, mejor dicho, y verificar si da cero o no. Si da cero son linealmente dependientes, y si no da cero, no importa si es positivo o negativo, lo que sea, siempre y cuando no sea cero, los vectores son linealmente independientes. Por ejemplo, acá tenemos este ejemplo, el mismo que habíamos visto antes. Recuerden que estaban acá este par de vectores, el 1, 1 y el 1, menos 1. Ya habíamos visto que son linealmente independientes geométricamente. Ahora miremos con este criterio. Entonces yo lo que tengo que calcular es esta cantidad AD menos BC. Entonces, claro, A y D, en este caso los dos son 1. Entonces me queda este producto acá, 1, 1. Por otro lado, tenemos que B y C son 1 y menos 1. Entonces, multiplicarlo queda menos 1, pero hay un signo adicional, menos 1 también. Entonces, menos por menos más. Entonces, me resulta este signo acá positivo. Entonces, me queda esta suma 1 más 1, 2, que no da 0. Entonces, los vectores son linealmente independientes. Ya lo habíamos visto geométricamente, pero ahora estamos simplemente revisando este criterio. El criterio de calcular esta cantidad que a veces le llaman, más adelante le vamos a llamar el determinante, ¿no? Bien. Veamos entonces un concepto que es muy importante para este curso. Se va a usar mucho. Esta operación la vamos a usar mucho, muy importante. Es el llamado producto punto entre vectores. Recuerden que la vez pasada habíamos dicho cómo se van a multiplicar vectores. Bueno, esta es la manera como lo vamos a multiplicar. Había quedado esa pregunta. Vamos a multiplicar vectores usando el producto punto. Pero fíjense una cosa curiosa. Una cosa curiosa. Cuando yo multiplico el vector A, supongamos que A es este vector y B es este otro vector. Cuando yo multiplico el vector A con el vector B, el resultado es un número. No es un vector, sino un número. ¿Okay? Al multiplicar dos vectores con el producto punto, que lo vamos a dibujar así, con un punto negro, digámoslo así, el resultado es un número. ¿Cuál número? Este que está acá, AC más BD. Es decir, lo vamos a multiplicar, ¿cómo se llama? Coordenada a coordenada. Vamos a agarrar nuestros vectores y los multiplicamos coordenada a coordenada, pero hacemos un paso más. No simplemente nos limitamos a multiplicar coordenada a coordenada, sino que sumamos esos resultados. Es decir, multiplicamos las primeras coordenadas, nos da AC, multiplicamos las segundas coordenadas, nos da BD, y para obtener el producto punto, sumamos esas dos cantidades que tuvimos. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí lo importante, bueno, aparte de la forma, etcétera, es recordar eso, que al multiplicar dos vectores, el resultado es un número. Bueno, ahí hay un ejemplo. Por ejemplo, si quiero multiplicar 2, 1 con el menos 1, 3, el resultado sería 2 por menos 1 más 1 por 3. Eso es lo mismo que decir menos 2 más 3, y que por lo tanto da 1. Abajo hay otro ejemplo. Tenemos el vector 1, 1 y el menos 1, 1, que son los mismos que tomamos al principio en el ejemplo de vectores linealmente independientes. Vamos a calcular el producto punto entre esos dos vectores que da. Entonces, multiplicamos primero este con este, que da 1 por menos 1. Luego multiplicamos estos dos, queda 1 por 1. Y sumamos. El resultado es menos 1 más 1, queda 0. ¿Okay? Entonces, el producto punto puede dar 0. Aquí tenemos un ejemplo. A veces no da 0. Acá hay otro ejemplo. Algunas propiedades básicas del producto punto que se usan mucho. Una es que el orden no importa. O sea, si hago el A multiplicado con el producto punto con B, me da exactamente lo mismo que si hago B multiplicado usando el producto punto con A. ¿Okay? Entonces, lo puedo multiplicar en cualquier orden.
es muy fácil. Si quieren, podemos ver rápidamente un ejemplo aquí. Por ejemplo, si yo hubiera hecho -1, 3, si lo multiplicamos producto punto con 2, 1, ¿cuánto da? Bueno, quedaría -1 por 2, que es -2, aquí está. Y 3 por 1, que es 3, aquí está. Seguiría dando el mismo 1. No hay ninguna diferencia. No cambia. ¿Ok? Entonces el producto punto, no importa el orden en que lo multiplique. Y la otra propiedad es esta. Si yo agarro una suma, agarro un vector A y le sumo otro vector B multiplicado por una constante R. Y el resultado le hago el producto punto con un vector C. Es lo mismo como que lo hubiera hecho en dos pasos. Primero hago A por C y luego hago R, B por C. Entonces, esa es otra propiedad importante. De pronto, vamos a hacer aquí rápidamente un ejemplo. Qué sé yo, vamos a poner que yo haga 1, 1, más 2 veces, qué sé yo, 3, 2 o 3, 1. Y eso lo vamos a multiplicar por 2, 2. Producto punto. ¿Qué queda? Entonces queda, primero voy a hacer esta parte de adentro. Te queda 1 por 2 más 3, 4. 1 por 2 por 1, 3. Repito, 1, no, perdón. Vamos a volver a hacer. Entonces sería 1 más 2 por 3. 2 por 3, 6. Entonces 1 más 2 por 3 es 7. Y después 1 más 2 por 1 es 3. Y eso le vamos a hacer el producto punto con 2, 2. ¿Cuánto da? Da, perdón. Da entonces 14, 7 por 2, 14, más 6, 3 por 2, 6, queda 20. ¿Okay? Y la otra manera de hacerlo, ¿cómo sería? La constante R siempre es la misma, sí, cualquier número que yo quiera poner, pero sí, claro, la que ponga acá y la que ponga acá es la misma. O sea, no puedo poner 5 acá y 10 acá, no, no me va a dar. La misma constante acá, pero puede ser cualquiera, puede ser 5, 8, 1.000.000, lo que sea, negativo, positivo, cero, lo que sea. Ahora veamos el otro cálculo. Entonces, ¿cómo sería? Sería 1, 1, que multiplica a 2, 2. Y a eso le vamos a sumar R, que es 2, que multiplica a B por C es 3, 1 y 2, 2. Vamos a ver cuánto da. El primero que era 1 por 2, 2, más 1 por 2, 2 también. Y el segundo, ¿cuánto queda? Queda 2 que multiplica a 3 por 2, 6, ¿cierto? Más 3 por 2, 6, más 1 por 2, 2. ¿Ok? Entonces nos queda 4 de los dos primeros números, 4, más, entonces 6, 6 más 2, 8 por 2, 16. Y efectivamente también dio 20. ¿Ok? Entonces ahí tiene un par de ejemplos, un ejemplo de por qué esta propiedad es cierta. ¿Ok? Entonces, bueno, esas propiedades se usan mucho. Digamos, seguramente en los ejercicios está como demostrarlo, ¿no? En los talleres. Así demostrarlo con letras. Pero bueno, lo importante es aprender a usarlo más que todo. Porque se usa mucho esta propiedad. Bien, entonces continuemos adelante. Magnitud de un vector. También se le puede decir norma de un vector o también longitud de un vector. Las tres palabras se pueden usar, pero en este curso vamos a usar más que todo magnitud, pero en otros sitios pueden ver también norma o longitud. Longitud quizás es la palabra que nos da más el significado de lo que queremos hacer, ¿no? Queremos calcular la longitud de un vector, ¿no? Magnitud se usa mucho, sobre todo pensando en física. A veces los vectores no se usan para medir distancias, sino otras cantidades, que no es distancia. Entonces, es preferible usar magnitud para usar como un término más neutro. Pero bueno, las tres palabras son válidas, ¿no? Entonces, supongamos que yo agarro un vector AB, un vector AB que tiene coordenadas AB. Entonces, yo voy a definir la norma, o como les digo, magnitud o longitud de esta manera. La raíz cuadrada de los números al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado.
O otra manera de escribirla, esta manera de escribirla, que la segunda es muy útil. Les pido que la tomen en cuenta. ¿Por qué es tan útil? Porque no tiene raíz cuadrada. Ustedes saben que siempre es difícil, eh, eh, siempre es difícil, ¿cómo se llama? Trabajar con raíces cuadradas, siempre es engorroso. Entonces a veces uno prefiere, en vez de trabajar directamente con la norma, trabajar con la norma al cuadrado. Entonces muchas veces ustedes van a ver que uno, en lugar de trabajar directamente con la norma, trabaja con la norma al cuadrado. La razón es muy simple, que es más fácil trabajar con esta cantidad que está abajo, el a cuadrado más b al cuadrado, que con la que está arriba, porque ya no hay raíz. Entonces, por eso verán que en muchos estudios y análisis y ejercicios de los talleres, el truco, digamos, para avanzar es no trabajar directamente con la norma, sino trabajar con la norma al cuadrado. ¿Por qué? Repito, porque no hay raíz cuadrada. De esa manera quitamos la raíz cuadrada. Ahí hay un ejemplo. Entonces yo tomo el vector A, que tenga coordenadas 3, 4. Entonces la raíz de A tiene coordenadas, perdón, la norma de A es la raíz cuadrada 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. 9 más 16 es 25. La raíz cuadrada 5. ¿Ok? Entonces el vector A tiene norma, magnitud o longitud 5. Ahí está un dibujo de por qué es adecuado llamarla, porque la palabra longitud es la palabra que nos da el significado geométrico de este concepto. Entonces, ahí yo agarro un vector AB cualquiera, él claramente va a proyectar como ya lo hemos discutido, al número A en el eje X y va a proyectar al número B en el eje Y. Bueno, entonces se forma un triángulo que tiene al vector AB precisamente como hipotenusa, ¿cierto? Porque acá abajo se forma un ángulo recto, perpendicular por definición, porque así calculamos las coordenadas, tomando una recta que es paralela al eje Y, que por lo tanto es perpendicular al eje X, y bueno, se forma un triángulo. Esta es la hipotenusa del triángulo, y estos son los lados adyacentes al ángulo recto. Por lo tanto, podemos usar el teorema de Pitágoras para calcular la longitud del vector. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Bueno, este sería como decir el C. Vamos a ponerlo quizás aquí. Este sería el C. Y entonces el teorema de Pitágoras nos dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, que C vale la raíz cuadrada de al cuadrado más b al cuadrado, que es precisamente la manera como definimos la longitud de AB. Entonces sería la raíz cuadrada de al cuadrado más b al cuadrado, que es la norma de A. Entonces ahí ven por qué, o sea, de dónde sale esta fórmula. Pues simplemente una aplicación del teorema de Pitágoras para calcular la longitud del vector que tiene coordenadas AB. ¿Ok? Y de esta misma formulación vemos este resultado muy sencillo que está abajo, que dice la norma de un vector vale 0 solamente si el vector es 0, 0. El único vector que tiene longitud 0 es el vector 0, 0, claramente. Pues cualquier otro vector se va a formar un triángulo, o sea, alguna de estas coordenadas no va a ser 0, o la A o la B no es 0. Por tanto, este número, cuando tomemos la raíz cuadrada, va a ser un número positivo. La longitud, fíjense que, porque siempre cuando uno dice raíz cuadrada, que más adelante va a ser útil, uno tiene que ser cuidadoso, porque en realidad uno puede tomar la parte positiva, la raíz cuadrada positiva o la raíz cuadrada negativa. Hay dos opciones siempre. En este caso, en las longitudes, siempre vamos a tomar la positiva o 0, pero nunca vamos a tomar negativo. La longitud de la norma, la magnitud de un vector siempre es un número positivo. Bien, y fíjense esta cosa, que es interesante, que es lo que nos permite conectar el producto punto con la norma, el producto punto con la magnitud de un vector. Entonces yo agarro un vector y hago el producto punto con el mismo, hago AB
producto punto con AB, ¿qué queda como resultado? Bueno, al multiplicar estos dos me queda al cuadrado, y al multiplicar estos dos de abajo me queda b al cuadrado. Por lo tanto, bueno, este producto punto me queda a al cuadrado más b al cuadrado, que precisamente es la norma al cuadrado de AB. Entonces, nuevamente, lo que les decía antes. Cuando elevamos la magnitud al cuadrado, normalmente se obtienen cosas que son más simples de entender que con la raíz cuadrada. Que si no pusiera este cuadrado acá, me quedaría la raíz cuadrada. O sea, al tomar la norma al cuadrado, me queda simplemente el producto punto. El producto punto del vector AB consigo mismo. O sea, ahí conectamos los dos conceptos que hemos visto hasta ahora, en esta clase de hoy. Conceptos sobre vectores. Tenemos el producto punto y la magnitud o norma del vector, y los dos conceptos se relacionan a través de esta fórmula. La magnitud al cuadrado es el producto punto del vector consigo mismo. Vamos rápidamente a ver un par de... recordar la demostración del teorema de Pitágoras, por si acaso alguien no la tiene fresca. Algo muy importante en este curso. Entonces acá lo vamos a hacer con una demostración gráfica rápidamente. De hecho, vamos a ver hoy 3 demostraciones del teorema de Pitágoras. Vamos a ver 3 demostraciones del teorema de Pitágoras en la clase de hoy. La primera es gráfica, que es la que vamos a hacer ahora. Luego vamos a ver una demostración física, usando física. Y finalmente una demostración usando vectores, que por decirlo así la más adecuada desde el punto de vista de este curso, porque en este curso queremos siempre practicar y aprender a usar vectores muy bien. Entonces, empecemos con esta demostración gráfica. Entonces, fíjense, yo lo que hago es dibujo dos cuadrados. Y los dos cuadrados tienen el mismo área. Porque fíjense que en el lado izquierdo, el lado del cuadrado, el cuadrado completo, hay varios cuadrados, digamos, pequeños, pero me refiero al cuadrado completo, tiene longitud AB, A más B, perdón. Y lo mismo altura, la base es A más B y la altura también es A más B. Y lo mismo ocurre con el cuadrado que está en el lado derecho. La base es A más B, la longitud de la base es A más B y la altura es A más B. Entonces son dos cuadrados, los dos de la misma, con los lados del mismo tamaño. Si se quiere se puede decir que es el mismo cuadrado y ambos tienen la misma área, ¿cierto? La área sería en ambos cuadrados A más B al cuadrado del área de ambos cuadrados, ¿no? Ahora fíjense lo siguiente, miremos el cuadrado, fijémonos en el cuadrado a la izquierda. Entonces ese cuadrado lo descompongo, por decirlo así, en ciertas figuras que están adentro, ¿cierto? Entonces hay dos cuadraditos más pequeños que están como en verde. Entonces, fíjense, el que está arriba, tiene el cuadradito que está arriba, el más pequeño de todos, verde, tiene el lado A. O sea que ese cuadrado tiene área al cuadrado. El cuadrado verde que está abajo tiene el lado B. De modo que ese cuadrado tiene área B al cuadrado. Y luego me aparecen 4 triángulos. Fíjense que me aparecen 4 triángulos, todos del mismo tamaño. Aparecen 4 triángulos, todos con el mismo tamaño. ¿Qué área tienen esos triángulos? Sería A, por ejemplo, fíjense en el de arriba, en el que está en la esquina superior izquierda. Entonces, el lado, un lado sería A, el que está en el lado izquierdo. El B, que sería el tope, digámoslo así, es el otro lado. Entonces, quiere decir que ese triángulo tiene área B por A sobre 2, o A por B sobre 2, como quiere decir, A por B sobre 2. Tiene área, un triangulito de esos, y el 4. ¿Okay? Entonces, mi cuadrado completo lo logré descomponer en dos cuadrados más pequeños, uno con área al cuadrado, otro con área b al cuadrado, y luego 4 triángulos, cada uno de ellos con área a por b sobre 2. ¿Okay? Entonces obtenemos esta fórmula que está aquí. O sea, mirando el lado izquierdo, obtenemos que a más b al cuadrado, que es el área del cuadrado completo, lo podemos calcular como a al cuadrado, el área del cuadradito pequeño, b al cuadrado, área del cuadrado mediano, y luego 4 veces, porque 4 triángulos, cada uno de ellos con área AB sobre 2.
Entonces esta fórmula la obtenemos mirando el lado izquierdo. ¿Cómo se hace la descomposición del cuadrado que está en el lado izquierdo? Vamos a mirarlo rápidamente. En dos cuadrados más pequeños y en cuatro triángulos, todos del mismo tamaño. Ahora miremos el lado derecho. Hagamos un análisis similar. Entonces, en el lado derecho, yo lo que hicimos fue descomponer el cuadrado que tiene área a más b al cuadrado, que los lados son ab, sí, un cuadrado con lado ab. Lo que hicimos fue descomponerlo en un cuadrado que tiene el lado c, que es el que está verde, y nuevamente aparecen cuatro triángulos. Fíjense ustedes allí, aparecen cuatro triángulos. Y esos triángulos son exactamente de la misma magnitud que los triángulos que aparecen en el lado izquierdo. Fíjense nuevamente, por ejemplo, en el tope izquierdo nos queda el lado A y un lado del triángulo es A y otro lado es B. Por tanto, el área es A por B entre 2. Y si me fijo en los cuatro triángulos, siempre ocurre lo mismo. Un lado es A y el otro es B. ¿Okay? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que bueno, el cuadrado tiene área a más b al cuadrado, el cuadrado completo, el grande. Dentro hay un cuadrado pequeño que tiene el lado c. ¿Alguien tiene el micrófono prendido, por favor? El cuadrado derecho ahora lo logramos descomponer como un cuadrado más pequeño que tiene el lado c y cuatro triángulos, cada uno de ellos con área A por B sobre 2. ¿Okay? Y bueno, ya para terminar el teorema lo que hacemos es igualar, pues este número que está acá y es el área de los respectivos cuadrados, claramente es lo mismo, entonces podemos igualar. Entonces tenemos esta cantidad que está acá, es igual a A más B al cuadrado, y por otra parte A más B al cuadrado es igual a esta otra cantidad. Entonces tenemos que A más B al cuadrado más 4 veces AB sobre 2 es lo mismo que C al cuadrado más 4 veces AB sobre 2. Simplemente cancelamos este 4AB sobre 2 y ya nos da el teorema de Pitágoras. ¿Okay? Entonces ahí tenemos una demostración gráfica del teorema de Pitágoras, ¿no? Ahora vamos a mirar una física, esa la vamos a mirar rápidamente en un segundo. No, vamos a mirarla. O sea, no voy a hacer nada, sino simplemente vamos a ver un video muy rápidamente. Ahí va. Listo, ya lo demostré. Ahí está. No sé si ven claro porque eso es una demostración del teorema de Pitágoras, ¿no? Lo que hace, o sea, agarra un volumen de agua que llena el cuadrado que está arriba. A ver, ¿dónde empezó? No, que llena los dos que están abajo. La cantidad de agua que hay, llena los dos que están abajo, y al voltear ¿cómo se llama? El círculo, esa misma cantidad de agua llena exactamente el cuadrado que está abajo. Eso quiere decir que los cuadrados tienen que tener el mismo área. Se supone que la altura para poner el agua es la misma en los dos casos. Y bueno, simplemente lo regresa como para verificarlo dos veces, ¿no? Listo. Entonces ahí tenemos una demostración física del teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y bueno, continuemos. De pronto, incluso podríamos en este momento, si quieren hacer alguna pregunta, quizás podría ser un buen momento, no sé. Y luego continuamos con el resto de temas de la clase. Si hay alguna pregunta, de pronto, no sé si Mónica tenga alguna pregunta Sí, que haya. profe. Sí. Cuando estamos hablando de los vectores, la pregunta es, ¿los vectores son linealmente dependientes cuando son múltiples escalares y vectores paralelos? Vamos a volver a ese tipo de láminas, pero
Pienso que no. Vamos a volver a escuchar exactamente la formulación que me acaba de dar. A ver, repitamos la formulación exactamente, a ver. Son linealmente dependientes cuando son múltiplos escalares y vectores paralelos. Mm, es que no, vamos a ver, o sea, recuerden que, eh, vamos a ver, estamos en esta parte del linealmente dependiente, ¿no? Entonces vamos a hacer un dibujo acá de pronto. Porque es que, vamos a hacer rápidamente aquí una es que realmente no puede haber vectores paralelos propiamente dicho. Más adelante, en la próxima clase, sí vamos a empezar a hablar de vectores paralelos propiamente dicho, ¿no? Sí vamos a empezar a hablar de vectores paralelos, ¿no? Propiamente dichos, ¿no? En el sentido por ejemplo, un vector como acá tiene un paralelo acá, ¿no? En el caso del vectores linealmente dependientes, más bien los vectores están en la misma recta. De pronto sí, o sea, sí, técnicamente uno les puede decir paralelos, pero realmente están en la misma recta. Son paralelos en el sentido de que una recta, digamos, formalmente uno dice que una recta es paralela a sí misma. Uno usa esa expresión, uno dice una recta es paralela a sí misma. Pero claro, típicamente cuando hablamos de rectas paralelas pensamos en rectas distintas. Entonces, bueno, en ese sentido de que una recta es paralela a sí misma, entonces sí, podríamos usar esa expresión. Pero me parece a mí que es un poco confuso, pues, porque decir paralelos, uno piensa en rectas distintas. En realidad es la misma recta. No sé si me expliqué. Es paralela, pero es más fuerte, es la misma recta. Entonces, dos vectores se llaman paralelos cuando ellos están sobre la misma recta que pasa por el origen. No necesariamente, o sea, no paralelas. O sea, repito, la misma recta, una recta se considera paralela a sí misma, de modo que la formulación no está legalmente incorrecta, pero digamos, es como muy, no es suficientemente precisa, pues, porque deja la opción de que sean paralelas en diferentes rectas. Son paralelas, pero porque están en la misma recta. Dos vectores son linealmente dependientes cuando ellos están en la misma recta que pase por el origen, la misma recta. Yo creo que yo ya con eso contesto la pregunta. Para que sean linealmente dependientes, tienen que estar en la misma recta. No basta con que estén en rectas paralelas. A Muchas ver, gracias, profe. ¿alguna otra pregunta? Sí, dice, la constante R siempre es la misma. No, la constante, o sea, es la misma. Volvamos a mirar esa ecuación. ¿Dónde es que está? Por acá. O sea, es la misma para cada ecuación. O sea, acá yo puedo agarrar un número R cualquiera, el que yo quiera. R puede ser 1000, puede ser 1.000.000, puede ser negativo, puede ser cero, lo que sea. No hay ningún problema en cuál R yo agarre. Pero cuando aplico la ecuación tiene que ser el mismo R. O sea, no puedo agarrar aquí 10 y acá 50. No, eso no puedo. O sea, agarro el mismo R, pero R es arbitrario. Cualquier número, con tal de que agarre el mismo R acá y el mismo R en la izquierda y el mismo R en la derecha, no va a haber ningún problema. ¿Más preguntas? No, Ah, profe. Bueno, bueno, sí, hay una. Dice, ¿existe alguna unidad estándar para describir o expresar vectores? Buena pregunta. O sea, en realidad, no sé si recuerdan la primera clase, yo, para poner números, para poder interpretar tanto puntos en las rectas como puntos en el plano, en caso de puntos en las rectas como un número y puntos en el plano como dos números, recuérdense que necesitamos escoger el O, el origen, y el U. Necesitamos escoger dos vectores. El U es la unidad y en realidad son arbitrarios, o sea, no hay un criterio para elegirlo. O sea, el O uno lo pone más o menos donde quiera y la U uno lo pone donde quiera. Y ya una vez que lo tengo, eso me da la unidad para expresar todas las cantidades en relación a vectores. Entonces, depende de esa elección del U. Digamos, no hay una única medida, depende de esa elección del U. O sea, el U, si quieren, lo pueden pensar, si lo hago un poco más largo, sería metros, o si lo hago un poco más, al revés, si lo hago un poco, sí, podría ser una unidad, podría ser metros. Si lo hago el U un poco más corto, sería centímetros, si lo hago más largo, podría ser kilómetros, etc. Entonces, el U es el que determina la unidad.
Pero no, digamos, no vamos a como a fijar una unidad para decir siempre vamos a medir vectores en tal unidad. No, eso no vamos a hacer, sino que siempre se refiere a la unidad que determina ese vector u que se supone que lo escogimos en algún momento dado y lo mantenemos, lo mantenemos ahí siempre para usarlo, digamos. En la práctica, digamos, en las aplicaciones, entonces uno escoge el U de acuerdo al tipo de unidades que quiere escoger. Está bien. Dice, el número que resulta de la multiplicación de vectores representa un solo número. No, no entiendo muy bien la pregunta cuando dice representa solo un número. No entiendo la pregunta. O sea, es cierto que el multiplicar vectores da un número, pero lo que no entiendo es la palabra solo. O sea, que no entiendo o sea, cuál es la connotación que quiere darle a la palabra solo. O sea, sí, al multiplicar dos vectores, el resultado, quizás lo que quiere decir es que no da un vector, reenfatizar eso, que no da ¿qué representa? Ah, buena pregunta. Ya entiendo lo que quiere decir. O sea, geométricamente, ¿qué representa ese número? Muy bueno. Es una pregunta muy interesante. Esa pregunta es muy interesante. ¿Qué representa? Entonces, bueno, sabemos que, por ahora sabemos que si hago el producto punto, un vector consigo mismo, eh, el resultado es la magnitud, la longitud del vector al cuadrado. Por ahora eso es lo que tenemos, pero lo que ella pregunta es en general, ¿qué significa? ¿Qué significado? Es una buena pregunta, me parece una muy buena pregunta y es el estilo de preguntas que uno quisiera escuchar, o sea, que ustedes metan en la cabeza esa idea de encontrar a las fórmulas como, como un significado geométrico. Digamos, por eso esta clase se llama clase de geometría, no una clase de álgebra, ¿no? Entonces, en esta clase, digamos, no simplemente basta con escribir fórmulas, sino que siempre hay esa pregunta, bueno, ¿y qué calcula esa fórmula geométricamente? O sea, ¿qué dice? ¿Qué significa geométricamente? Y la respuesta es que no lo voy a decir hoy. O sea, hoy no lo vamos a discutir, pero sí lo vamos a discutir. Necesitamos un poquitico más digamos, de desarrollo para poder contestar esa pregunta perfectamente, pero sí la vamos a contestar. O sea, yo pienso que en la clase que viene, sí, a más tardar en dos clases, pero, pero, pero sí la vamos a contestar. O sea, ¿qué significa este número? ¿Qué es lo que este número calcula? Y en realidad lo que vamos a ver es que el número como tal, él como tal no tiene el significado, digamos, un poquito oscuro, es complicado, pero que ese número se puede ver como el producto de tres números, que son ¿cuál? La norma de A, la norma de B y el coseno del ángulo entre A y B. O sea, la norma de A, ese número, eso al final lo que calcula es eso. La norma de A multiplicada por la norma de B multiplicada por el coseno del ángulo entre A y B. Pero por eso es que no quiero decirlo hoy, porque todavía no definido lo que es el ángulo entre vectores. Entonces, por eso es que no quiero decir exactamente qué significa. Pero sí lo vamos a estudiar. Y es una muy buena pregunta. La vamos a tener presente entonces en la siguiente sección. No hay más preguntas por el momento. Muy bien, entonces continuamos con la clase de hoy. Bueno, entonces vamos a continuar. Y bueno, ya esto lo vimos, esto lo vimos. Entonces vamos a entrar con lo que se llama la distancia entre dos puntos. La distancia entre dos puntos. La definimos de esa manera. Si yo quiero calcular la distancia entre dos puntos, lo único que hacemos es tomar la diferencia, igual como lo hicimos en el caso de la recta. Al final no importa si hago b menos a o a menos b. Uno nunca se puede equivocar en eso. O sea, si en algún momento uno le entra la duda, ¿sería a menos b o b menos a? ¿Cuál de las dos es que? No importa, da lo mismo. Entonces, uno nunca se puede equivocar, pero bueno, lo vamos a tomar así. Digamos, el segundo menos el primero, pero les repito que si por casualidad uno lo hace al revés, es perfectamente válido, no hay ningún problema. Si uno hace, en vez de b menos a, uno hace a menos b, es perfectamente válido.
Claro que el vector cambia, pero cambia solamente por un signo, pero la longitud no cambia. Entonces, así, de esta manera definimos la distancia entre dos puntos en el plano. ¿Ok? Y aquí hay un ejemplo, agarro mis vectores menos 1, 1 y 1, 1, que son los mismos que empezamos, que yo escogí para demostrar que eran linealmente independientes. Vamos a calcular la distancia entre esos dos puntos. Entonces formamos la diferencia. Formamos la diferencia entre esos dos puntos. Esto quedaría 1 menos menos 1 da 2. Y luego 1 menos 1 da 0. ¿Ok? 1 menos menos 1 es 2. Y 1 menos 1 es 0. Entonces me queda la diferencia del vector con coordenadas 2, 0. Y entonces le tomo la magnitud a ese vector. Me queda raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 2. Entonces, este vector, y fíjense que me estoy adelantando un poco a algo que vamos a ver con mucha propiedad en la clase que viene, que es que dibujo el vector, no lo dibujo empezando en el origen, sino lo dibujo en esa posición que está allí. Me conviene ver la diferencia como ese vector que está dibujado allí, en lugar de dibujarlo acá en el origen, que digamos oficialmente hasta ahora nuestros vectores todos comienzan en el origen. Pero bueno, me conviene dibujarlo allí como para ver que se forma ese triángulo y para ver que este cálculo efectivamente me mide esta distancia que está aquí, que es lo que yo quiero calcular, la distancia entre esos dos puntos. Entonces, bueno, allí tenemos un ejemplo de cómo se calcula la distancia entre dos puntos. Algo muy sencillo, simplemente tomar la diferencia entre los puntos y luego calcular la magnitud. Vectores ortogonales, y esto también incluso va un poco hacia a la respuesta a la pregunta de Juliana, ¿no? Se va acercando un poco a esa pregunta, a la pregunta de qué significa el producto punto. Entonces, en este caso, lo que queremos ver qué significa, todavía no lo vamos a decir en general, qué significa el producto punto en general, pero qué significa que de cero, por lo menos vamos a responder eso. Vamos a responder esa pregunta. ¿Qué significa? ¿Qué podemos decir geométricamente cuando vemos que dos vectores, al calcular el producto punto, supongamos que ninguno es cero, digamos, porque si uno es cero, evidentemente el producto punto va a dar cero, ¿no? Simplemente cero al multiplicar las coordenadas, por ejemplo, supongamos que A tiene coordenadas 0, 0, al multiplicarlas por los de B, evidentemente va a dar 0. Bueno, de ese caso de pronto un poco particular, pero mire, digamos que ninguno sea 0, ¿qué significa que el producto punto entre ellos dos dé 0? Entonces vamos a mirar eso en este momento, ¿no? Entonces agarramos, por ejemplo, el mismo par de vectores que lo estoy repitiendo en toda la clase. Vimos al principio que eran ortogonales, el 1, 1 y el menos 1, 1. ¿Okay? ¿Qué significa entonces? Entonces, miremos a ver qué podemos concluir. Miremoslo, aquí están dibujados, el 1, 1 y el menos 1, 1. Entonces, si uno los mira, como digo, me estoy anticipando un poco a lo que vamos a ver con más calma luego, pero si uno lo mira, lo que ocurre es que acá se forma un triángulo, ese triángulo que dibujé ahí es rectángulo, que aquí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Okay? Entonces, el significado, lo vamos a ver eso con más calma luego, pero el significado de que dos vectores, el producto sea cero, el producto punto entre dos vectores sea cero, es que los vectores son ortogonales, que también se puede decir perpendiculares, y que luego en las clases posteriores veremos que quiere decir lo mismo que el ángulo entre ellos, el ángulo entre esos dos vectores es de 90 grados. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a mirar bien, esa tercera expresión, digamos que el ángulo es 90 grados. Por hoy, simplemente lo llamamos así. O sea, si dos vectores, el producto punto da 0, lo llamamos ortogonales, y viceversa. Los vectores son ortogonales solo cuando el producto punto da 0. O también se puede usar la palabra perpendiculares, que ustedes saben que quiere decir que el ángulo entre ellos es 90 grados. Entonces, bueno, fíjense una cosa. Si yo tengo un vector cualquiera, AB, yo siempre puedo conseguir uno nuevo que lo vamos a llamar de esta forma. Lo vamos a denotar de esta forma y lo llamamos A perpendicular o A ortogonal. Se le puede decir de las dos maneras, A perpendicular o A ortogonal. ¿Y cuáles son las coordenadas de este vector?
Entonces, fíjense el truco. Lo que hago es, el B lo subo y le cambio el signo, menos B. Y el A lo bajo. Y así formo un nuevo vector. El nuevo vector tiene coordenadas menos B, A. Que agarro un vector AB, cualquiera, el que yo quiera, y hago ese pequeño truco. El B lo subo, pero le cambio el signo, y el A lo bajo. Y ese vector que obtengo de esa manera siempre va a ser perpendicular u ortogonal al vector AB. ¿Okay? Ahí está el cálculo, muy fácil. Si yo hago A producto punto con A perpendicular, queda AB producto punto con menos BA. ¿Cuánto va a ser producto punto? Bueno, quedaría menos BA al multiplicar las primeras coordenadas y luego BA al multiplicar las segundas coordenadas. Y bueno, claramente al sumarlo, como me dio lo mismo en ambos casos, pero con un signo, solamente la única diferencia es un signo, entonces el resultado es 0. ¿Okay? Entonces, digamos, esta técnica me permite, dado un vector A cualquiera, construir un nuevo vector A perpendicular que, por definición, es ortogonal o perpendicular al vector del cual partí. ¿Okay? Entonces, es muy útil esa técnica, ya van a ver cómo lo vamos a usar muchas veces. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, yo agarro el vector 5, 7. Es un vector que yo agarré, no tiene nada especial, pude haber agarrado cualquier otro. Y lo voy a multiplicar producto punto con el 5, 7 perpendicular. Entonces queda 5, 7 producto punto con menos 7, 5. El 7 subió y le cambié el signo y el 5 bajó. Resultado, 5 por menos 7, menos 35. Y 5 por 7, 35. Se cancelan ambos 35. Uno está positivo, otro está negativo, dando resultado 0. Entonces, esta es una manera, una técnica muy fácil para construir vectores que sean perpendiculares o ortogonales. Entonces, una cosa adicional. Si yo agarro ese vector A, que el mismo de la lámina anterior, solo que ahora voy a pedir que no sea 0. En la lámina anterior, inclusive lo que dije es válido cuando A era 0. Pero para lo que vamos a hacer ahorita, me conviene que A no sea 0. O sea que, recuérdense que decir que un vector no es 0, quiere decir que al menos una de sus coordenadas no es 0. ¿Okay? Para que un vector no sea 0, significa que o la primera coordenada o la segunda no es 0. Una de las dos. Cualquiera de las dos puede, con una que no sea 0 ya basta. Agarramos un vector cualquiera que no sea 0. Yo digo que el vector A y el vector A perpendicular siempre son linealmente independientes. Siempre son linealmente independientes. Entonces, vamos a mostrarlo. Entonces, yo agarro A y agarro el perpendicular. Recuerden que simplemente lo único que tengo que hacer es subir la B, cambiarle el signo y bajar la A. Y aplicamos el criterio. El criterio que yo les di para determinar cuando dos vectores son linealmente independientes. Entonces hacemos A con A, me queda aquí A por A, y luego hacemos B con menos B, me queda acá B con menos B, y recordar que esa parte, el segundo término, viene con un signo negativo. Entonces, claro, al hacer eso me queda A al cuadrado, que es A por A, y luego este signo se cancela con este. Menos por menos más, queda positivo, y B por B queda B al cuadrado. B al cuadrado. Y eso es precisamente la norma de A. La norma de A al cuadrado, en realidad. La norma de A al cuadrado. Pero hemos visto que un vector, su magnitud, su longitud, el único vector que tiene longitud 0 es el mismo 0. Pero A no es 0. Por eso es que tomamos A que 11 a 0. Entonces quiere decir que esta longitud al cuadrado no da 0. Y entonces aplicamos el criterio. Esta cantidad no es 0. Esta cantidad que está acá no es 0. Por lo tanto, estos vectores que están acá son linealmente independientes. Obtenemos este resultado. ¿Ok? Bien. Sigamos adelante. Entonces vamos a hacer este punto que me parece que es quizás uno de los puntos más importantes de esta clase. Digo que no digo la clase de hoy, digo del curso. Pues.
Y sobre todo le va a hacer, si logran entender esto muy bien, esto que voy a decir ahora, le va a ser muy útil y le va a dar una muy buena base para cuando vayan al curso de álgebra lineal. Muchos de ustedes van a tomar ese curso. Si logran entender esto muy bien, eso les va a dar una muy buena base para entender ese curso muy bien también. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de entender la geometría que está detrás de los sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. ¿Cuál es la geometría que está detrás? ¿Cuál es el significado geométrico de una ecuación, de un sistema de ecuaciones con lineales con dos incógnitas? Entonces, la palabra dos incógnitas, a veces también decimos dos variables. Ustedes entienden lo que quiere, es lo que quiere decir. Quiere decir que estas dos letras, en este caso X y Y, son los valores que no conocemos y que deseamos conocer. No conocemos el valor de la X, no conocemos el valor de la Y queremos averiguarlo. Esas son las incógnitas. Dos ecuaciones, bueno, aquí hay una, ustedes ven, aquí hay dos igualdades y aquí hay otra, dos ecuaciones. Sistemas ahí faltó la palabra dos, ¿no? Yo lo agrego ahorita, vamos a agregarlo de una vez para no causar confusión. Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Entonces, hay dos ecuaciones, aquí ustedes la ven claramente. Hay dos ecuaciones, dos igualdades. Y la parte lineal, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la ecuación, en esta ecuación, incógnitas, dicen en el cuadro rojo, incógnitas, o variables, vamos a escribir esto mejor, dos incógnitas. Son las incógnitas. O vamos a ponerle las variables para usar la palabra variable que se usa quizás hasta más que incógnito. Entonces, un sistema de ecuaciones lineales con dos variables o dos incógnitas. En este caso, las incógnitas son X y Y. Entonces, las otras, todo lo demás que está ahí, a pesar de que son letras y quizás le cause confusión, no son variables, son números, pero que son arbitrarios, digámoslo así. No, digamos, los dejo arbitrarios, los dejo sin especificar, los dejo con letras, pero son números. El A, el B, el C, el D, el E y el F son números que se supone que los conozco. Ahorita vemos ejemplos. Se supone que son números dados, los conocemos. Lo único que no conocemos es el X y el Y. Ya, y yo les estoy tratando de decir lo que es lineal, la palabra lineal, digamos, se puede hacer muy formalmente, pero informalmente quiere decir que por ejemplo no aparece la X al cuadrado o la Y al cubo o una raíz cuadrada o la X multiplicada por la Y o qué sé yo, un seno del X o algo por el estilo. No, nada de eso. Ninguna de esas cosas aparece en la ecuación lineal. En la ecuación lineal lo único que se permite es un número, el A en este caso, que multiplica una variable, la X en este caso, y sumas de cosas así. Un número, la C, que multiplica a la Y. Y lo mismo acá, un número que multiplica la variable X y otro número que multiplica la variable Y, y eso, la ecuación, el otro lado de la ecuación, simplemente lo igualamos a dos números. ¿Okay? Entonces lineal quiere decir eso, que no aparece en términos cuadráticos, ni al cubo, ni otros tipos de funciones, seno, coseno, ni nada por el estilo. Como lo dice acá Felipe Restrepo, polinomios de grado 1. Muy bien, una manera muy simple de decirlo. Polinomios de grado 1. Bien, entonces vamos a estudiar esos sistemas. Pero hay muchas maneras de resolverlo. Hay muchas maneras de resolverlo. En los talleres seguro verán algunas formas diferentes a las que yo voy a hacer ahorita. Y más adelante seguro veremos otras maneras todavía diferentes a las que voy a hacer hoy. Entonces, pero vamos a ver cómo se ataca este problema desde el punto de vista geométrico. Profe, una pregunta. Dígame rápidamente. Solamente vamos a trabajar en dos incógnitas. No vamos a trabajar en Y por la mayor parte del curso, por eso que yo digo que es muy importante que aprendan a hacer esto muy bien. La mayor parte del curso vamos a trabajar con dos incógnitas. La tercera, al final, con tres.
pero la mayor parte del curso con 2. Y muchísimos problemas se reducen a resolver sistemas de esta forma. O sea, sistema de 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas. Entonces, esta es algo que sí deben aprender muy bien a hacerlo todos, ¿no? Ah, listo, Bueno, profe. entonces Gracias. vamos a tratar de entender la geometría detrás de esto. ¿Cómo se puede pensar esto desde un punto de vista más geométrico, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, yo digo que el sistema anterior, en notación vectorial, ¿qué pasó? Un segundo que no está como que no avanza. Un segundo, por favor. Un segundito. Bien, creo que ya pueden nuevamente volver a ver, ¿no?, lo que estoy transmitiendo. Bien, entonces habíamos quedado en esta ecuación. Yo digo que resolver el sistema de ecuaciones, que sí, se había caído el sistema, pero ya estamos regreso. Entonces, yo digo que resolver este sistema de ecuaciones así es lo mismo que resolver este sistema de ecuaciones escrito de esta manera. O sea, lo que hago es escribo el sistema de ecuaciones en notación vectorial. ¿Ok? Y fíjense, lo que ocurre es que acá tengo 2 ecuaciones, ¿cierto? 2 ecuaciones. Al usar la notación vectorial lo reduzco a una sola ecuación. Una ecuación entre vectores, mientras que antes tenía 2 ecuaciones entre números. Ahora lo reduzco a una sola ecuación entre vectores. Fíjense, claramente da lo mismo, ¿no? Porque si yo hago, al realizar esta multiplicación me va a quedar, en la primera fila me va a quedar esto, ¿no? Me va a quedar que x por a más y por c tiene que ser igual a e. Y cuando mire la otra, al desarrollar este producto, acá, la fila de abajo, me quedaría x por b más y por d igual a f. Bueno, la otra ya lo habíamos dicho, x por a más y por c igual a e. Y esto que está acá es exactamente el sistema que tenía atrás. Un cambio. Bueno, el único pequeño cambio es que quedó la y antes que la c y la x antes que la a, pero eso no tiene importancia. O sea, ya en la lámina anterior tengo, por ejemplo, ax y acá tengo cy igual a e, pero es lo mismo. El orden en que multiplique los números no importa. Entonces, esta es la manera geométrica de pensar el sistema de ecuaciones lineales. Esta es la manera como lo pensamos. O sea, lo que tengo que hacer es agarrar el vector EF para resolver este sistema de ecuaciones. Si yo quiero resolver este sistema de ecuaciones, bueno, algebraicamente hay maneras de hacerlo, pero geométricamente lo que yo digo, eso equivale a agarrar el vector EF y escribirlo de esta manera. Es decir, como el vector AB multiplicado por un número X
más el vector CD multiplicado por un cierto número Y. Y eso es lo que nosotros decimos, lo que nosotros llamamos una combinación lineal. O sea, que resolver el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas es equivalente a expresar el vector EF como combinación lineal del vector AB y el vector CD. Es decir, lo que debo hacer es encontrar esos números X y Y, de modo que al multiplicar el vector AB por X y sumarle el vector CD multiplicado por Y, me dé el vector EF. Es lo que llamamos una combinación lineal. Y ahí esa es la, digamos, la diferencia entre los dos puntos de vista. Resolver este sistema de ecuación con dos variables y dos incógnitas, o expresar el vector EF como combinación lineal de otros dos vectores. Es el mismo tipo de problema. Entonces, muchísimos ejercicios se los vamos a plantear como: agarre un vector y escriba la combinación como combinación lineal de estos otros dos. Quiere decir resolver un sistema de ecuaciones lineales. O directamente resuelve un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, quiere decir agarrar un cierto vector y escribirlo como combinación lineal de otros dos vectores. Entonces, pasar de un lenguaje al otro es algo que es muy bueno que lo vayan aprendiendo a hacer. Bien, acá hay un ejemplo. El sistema, si yo quiero, por ejemplo, el sistema de ecuaciones lineales, 2x más 3y igual 5, x menos 2y igual 2. ¿Cómo lo puedo escribir en términos de geometría? Bueno, yo digo el vector 5, 2, debo escribirlo como combinación lineal del vector 2, 1 con el vector 3 menos 2. Fíjense que son los coeficientes que aparecen aquí. El vector 5, 2 lo debo expresar como una combinación lineal del vector 2, 1, bueno, el 1 que está aquí, multiplicado por un número X, más el vector 3 menos 2, que lo voy a multiplicar por un número Y. Okay. Bien, ¿y cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo voy a resolver este sistema? Pues, como les digo, hay muchas maneras. Yo ahorita les quiero explicar cómo se resuelve usando producto punto. Hay otras maneras, y en los talleres verán otras maneras, y más adelante en esta clase veremos otras maneras. Pero hoy les quiero explicar cómo se resuelve este sistema usando producto punto. Yo tengo podría ser mi problema original. Primer paso lo convertí en un problema entre vectores, y segundo paso lo quiero resolver usando el producto punto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico esta ecuación, fíjense que la voy a llamar así como una estrella, como con este asterisco así, lo voy a llamar esta ecuación, la voy a usar varias veces, entonces le voy a dar ese nombre. Entonces yo lo que hago es multiplico asterisco de esa ecuación que está allá, en ambos lados, por el vector 3 menos 2 perpendicular. O sea, lo voy a hacer en varios pasos, ese es el primer paso. ¿Ok? O sea, yo quiero resolver esta ecuación, agarro un vector, empiezo por este primero. Luego voy a hacer lo mismo con el otro. Si quiero, puedo empezar con el 2, 1, pero yo lo dije así. Yo empecé por este 3 menos 2. Entonces lo que voy a hacer, multiplico toda la ecuación, toda esta ecuación, la voy a multiplicar por el vector perpendicular a este. ¿Ok? Entonces ¿qué me queda? Me queda, bueno, primero calculo el perpendicular. Entonces el 3 menos 2 perpendicular sería, el menos 2 sube y le cambio el signo, queda positivo, y el 3 baja, queda el 2, 3. Entonces ahora multiplico la ecuación, toda mi ecuación, por el vector 2, 3. ¿Qué queda? Entonces este lado derecho, izquierdo, lo multiplico por 2, 3, el 5, 2, te queda 5 por 2, 3. Y luego los otros dos términos, por ejemplo, x2, 1, lo voy a multiplicar por 2, 3, queda x2, 1 multiplicado por 2, 3. Y finalmente, el último sería el 3 menos 2, multiplicado, bueno, y 3 menos 2 multiplicado por 2, 3. Pero ¿qué es lo bueno, digamos? ¿Por qué se simplifica tan rápido? Porque ya yo sé que este da 0. Yo sé que ese producto punto da 0. ¿Cómo se queda 0? Porque es el perpendicular, así lo escogimos. Recuérdense que escogimos el perpendicular, así definimos este, era precisamente para que diera 0, para que al multiplicar el vector 2, 3 con 3 menos 2 me dé 0. De todos modos, si no me creen o todavía tienen un poquito de duda, hagan el producto. Pues 3 por 2, 6, menos 2 por 3, menos 6, 6 más 6 menos 6 da 0.
¿Ok? Entonces, dicen que me devuelva un poquito. Puedo hacerlo, pero es que no sé qué quiere decir cuando dice un poquito. O sea, me voy a volver hasta acá. Entonces, yo lo que quiero es resolver este sistema de ecuación. Entonces, lo primero que hago es convertirlo en notación vectorial. Como les digo, esto es un modelo de solución, hay otros. O sea, yo quiero que aprendan a resolver los sistemas de ecuaciones lineales muy bien y con mucha seguridad, digamos. Cuando ustedes encuentren un sistema de ecuaciones lineales, es como que dice, ah, ya, resolví el problema, ya lo resolví, ya esto es lo que yo sé hacer con mucha facilidad. Entonces, esta es una técnica que le estoy dando para resolverlo. Entonces, lo primero lo convierto en una ecuación vectorial, así como está allí. Luego, lo que voy a hacer es multiplicarlo por los perpendiculares de estos vectores, de este y este. Entonces, bueno, empiezo por el segundo. Puedo empezar por el primero, pero yo empecé por el segundo. Entonces, multiplico toda la ecuación por el vector perpendicular a 3 menos 2. El 3 menos 2, el vector perpendicular lo calculo y es simplemente 2, 3. Entonces, yo voy a multiplicar toda la ecuación por 2, 3. Entonces, queda 5, 2 multiplicado por 2, 3. Cuando digo multiplicado, siempre con el producto punto. Después me queda 2, 1 por 2, 3. Y finalmente 3 menos 2 con 2, 3. Y lo bueno es que ya este yo sé qué hacer. ¿Por qué yo sé qué hacer? Porque para eso definimos el perpendicular. Para multiplicar los puntos con el vector me dé 0. Entonces yo sé qué sé hacer. Si tengo dudas, igual calculo 3 por 2, 6, menos 2 por 3, menos 6. Entonces este término se va, entonces me queda simplemente, lo único que tengo que hacer es calcular estos dos. 5 por 2, 10. 2 por 3, 6. La suma da 16. 2 por 2, 4. 1 por 3, 3. La suma da 7. Y ya tengo la primera variable. X vale 7 entre 16. Y hago lo mismo con la segunda. No es 16 séptimos, profe. ¿Está mal? Ah, Eso, sí, eso iba gracias, a gracias, decir, eso gracias. iba a Muy decir, importante. profe. Muy importante. Gracias, gracias. Le agradezco mucho. Es al revés, ¿cierto? O sea, yo paso el 7 dividiendo. Entonces, al pasar el 7 dividiendo queda 16 sobre 7. Muchas gracias. Listo. 16 sobre 7. Bien, ahora hago lo mismo con el otro vector. Entonces, ahora lo que voy a hacer es multiplicar por el perpendicular a este. Entonces, ¿cuál es el perpendicular? Recuerden, subo el 1, le cambio el signo, menos 1, y bajo el 2, 2. Entonces multiplico todo por menos 1, 2. Entonces queda 5, 2, multiplicado por menos 1, 2. 2, 1 multiplicado por menos 1, 2. Ese yo sé que va a dar 0. No, ni siquiera me tengo que preocupar por ese. De todos modos, acá lo veo claro. 2 por menos 1, menos 2. Y 1 por 2, 2 da 0. Pero yo por teoría, al menos que me haya equivocado calculando esto, pero mientras yo hice mi cálculo bien, yo sé que se va a dar 0. No tengo ninguna preocupación por eso. Y me queda luego el 3 menos 2 multiplicado por el menos 1, 2. Entonces, bueno, hago mis cuentas. 5 por menos 1 es menos 5. Y 2 por 2 es 4. Entonces me queda menos 5 más 4, menos 1. Y la otra me queda 3 por menos 1, menos 3. Y menos 2 por 2, menos 4. Menos 3 más menos 4 es menos 7. Y bueno, el despejo de ahí la Y. Y me queda que Y vale un séptimo. Entonces, bueno, ahí tienen una manera un poco distinta de resolver el sistema de ecuaciones, que es usando vectores y usando el producto punto. Me parece que es bastante fácil. Después de que uno lo piensa 2 o 3 veces, es bastante amigable este mecanismo, ¿no? Entonces, si quieren lo adoptan, como les digo, hay otros. Ustedes escogen el que le haga más, el que les sea más amigable, pero lo que sí es importante, digamos, es entender que este problema y este problema son equivalentes. Entonces, algunas veces le darán este problema, pero tiene que, por alguna razón u otra, pasarlo al lenguaje de vectores, o quizás más frecuente, le van a dar un problema que es más bien escrito en términos de vectores y se reduce o termina siendo equivalente a un problema de esta forma. Bien, y eso mismo lo puedo hacer en general, aquí está escrito. En general, si yo tengo dos vectores, o sea, si yo escribo la ecuación, yo tengo ahora dos vectores A y B cualquiera, A y B y C de cualquiera, con una condición, eso sí, que sean linealmente independientes. Pero linealmente independiente lo sabemos chequear muy fácil, con el criterio. Multiplicamos a D por BC y hacemos la resta,
y vemos si da cero o no. Si da cero, bueno, este teorema no me ayuda mucho, pero esos sistemas son muy fáciles de resolver en realidad. Y si no da cero, es decir, si los vectores son linealmente independientes, entonces, bueno, puedo usar estas técnicas si me provoca. Como le digo, hay otras. Entonces, este sistema resulta ser equivalente a esto, es lo que ya hemos visto. ¿Y cómo resuelvo este? Bueno, multiplico primero por el B perpendicular, agarro el B perpendicular, multiplico toda la ecuación por B perpendicular y despejo la X, en ese caso, me va a dar esto. Y luego hago lo mismo con el A perpendicular, multiplico toda la ecuación por A perpendicular y en este caso despejo la Y, igual como lo hicimos ahorita, y me va a dar esto. ¿Okay? Y quizá un último comentario es que, claro, fíjense que aquí estoy dividiendo entre A punto B ortogonal y acá estoy dividiendo entre B punto A ortogonal. Entonces, en matemáticas tenemos, cuando hacemos cocientes, tenemos que estar muy pendientes de que ese número que estamos dividiendo no sea cero, ¿cierto? Y efectivamente no lo es. ¿Cómo sé que no es cero? Porque son linealmente independientes. Porque son linealmente independientes. Entonces, si ustedes se ponen a calcular esta cantidad, por ejemplo, vamos a hacerlo rápidamente. ¿Cuánto da B al multiplicarlo por A perpendicular? Vamos a hacerlo, a ver cuánto da. Cuando yo hago B y lo multiplico por A por perpendicular con el producto punto, ¿cuánto queda? Queda CD multiplicado con el perpendicular de A. ¿Cuál es el perpendicular de A? Es menos BA. Entonces eso queda AC menos menos BD. ¿Correcto? Y ese señor no es cero porque estos vectores son linealmente independientes. ¿Ok? Bueno. Ese sería el cálculo. Bien. Finalmente, vamos a ver el caso cuando tengo, vamos a aplicar este mismo criterio cuando tengo un solo vector. O sea, vamos a ver lo que podemos hacer. Si yo tengo un vector A que no sea 0 y X cualquier otro vector, yo digo que lo puedo escribir siempre de esta forma. Lo vamos a poder siempre escribir de esta forma. El vector X lo voy a poder escribir de la forma X por A dividido entre A por A, multiplicado por A, más X punto A perpendicular dividido entre A perpendicular punto A perpendicular multiplicado por A perpendicular. ¿Ok? Entonces, bueno, esa expresión ahorita la justificamos un poco más, pero digamos, es una fórmula que vamos a usar mucho. ¿Ok? Entonces, fíjense, agarro un vector cualquiera que no sea 0 y agarro otro vector X cualquiera. Entonces, yo digo que ese vector X siempre lo voy a poder escribir como un múltiplo de A, o quizás para decirlo más rápidamente, lo puedo decir, AX siempre lo puedo expresar como combinación lineal de A y A perpendicular. ¿Y cómo escogemos los coeficientes? Bueno, entonces sería x.a dividido entre la norma de A, perdón, dividido entre A por A, y x.a perpendicular dividido entre A perpendicular por A perpendicular. ¿Okay? Entonces yo digo que esta fórmula siempre es verdad. Todo vector x se puede escribir de esa manera. ¿Okay? Entonces una cosa aquí, ver que si yo tengo un vector con coordenadas b, entonces A por A, esto ya lo habíamos discutido. A por A da A al cuadrado más B al cuadrado, es la norma del cuadrado. Pero fíjense que da lo mismo si yo agarro A perpendicular por A perpendicular. ¿Ok? Porque sería menos BA, que multiplica menos BA. Entonces, claro, queda menos B por menos B, B al cuadrado, más A por A al cuadrado.
O sea, que queda exactamente esta misma cantidad. Bien, eso se lo digo para que vean que cuando quiero usar esta fórmula, solamente tengo que calcular este, por decirlo así, porque este otro que está aquí abajo da lo mismo. Profe, una pregunta. Dígame rápidamente, sí. Ese A punto A también pues, es lo mismo que la norma de A al cuadrado, ¿cierto? Sí, señor. También lo pueden escribir así, si prefieren. Norma de al cuadrado. Yo por ahora lo escribí así, pero se puede escribir también, ya lo hemos visto antes, ¿no? Agreguémoslo acá por si acaso alguien prefiere. Norma de al cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, siempre podemos escribir un vector así, de esa manera, ¿no? ¿Y cuál es digamos, la justificación? No voy a dar demasiados detalles, pero digamos, yo lo que quiero es resolver este sistema. O sea, yo lo que quiero es resolver este sistema, ¿cierto? Yo agarro un vector X y lo quiero escribir como un número X por A más un número Y por A perpendicular, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero. O sea, porque esto es lo que me da la fórmula, fíjense. X es un número, este que está acá. Por ahora no importa mucho la fórmula. Multiplicado por A y otro número multiplicado por A perpendicular. Es decir, queremos expresar a X como combinación lineal de A y A perpendicular. Entonces, bueno, ya vimos un método, cómo se hace, ¿no? Entonces, simplemente escribo X igual a X por A más A perpendicular y luego multiplico usando el producto punto toda la ecuación por A. La multiplico todo por A, por ejemplo. Al multiplicar por A, ¿qué me queda? Cuando multiplique la A con este que está acá, me va a dar 0. Entonces me va a quedar A multiplicado, si quiero lo voy a poner acá rápido. Aquí pequeño, lo voy a poner acá. Al multiplicar por A me va a quedar X por A igual a la X pequeña, A por A. Y el otro se va, el otro queda 0. Porque me queda A perpendicular por A y ese ya yo sé que da 0. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar la X de ahí. Cuando despeje la X de ahí me da esta cantidad claramente. Al despejar la X. ¿Okay? Y lo mismo con el otro. Multiplicamos ahora multiplicamos por A perpendicular. Entonces al multiplicar con A da 0. Así definimos A perpendicular. De modo que al multiplicarlo con A de 0, entonces me queda Y por A perpendicular, A perpendicular dos veces. Y bueno, pasamos el A perpendicular a dividir. O sea, lo único que falta para obtener la fórmula es pasar este número a dividir en ambos casos, para obtener la fórmula de cuánto vale X y Y. Y bueno, luego reemplazarlos aquí. Bueno, entonces esta fórmula es muy importante. Y es lo que llamamos la descomposición ortogonal de un vector. O sea, agarramos el vector X y lo descomponemos en dos vectores ortogonales. ¿Okay? Entonces, acá están las definiciones formales. Si yo tengo un vector A que no es 0, 0, y otro vector X cualquiera, entonces la proyección, así se dice, la proyección de X hacia A, o la proyección ortogonal de X en la dirección de A, es ese vector que apareció ya, este que está aquí. Este se llama la proyección de X hacia A. ¿Ok? Y se denota así, P sub A evaluado en X. Y se calcula de esta manera. Agarro el X punto A y lo divido entre A multiplicado por otro punto consigo mismo. Y esto es un número, claramente, y lo multiplico por el vector A. O sea, es un vector que es linealmente dependiente con A. Se obtiene a partir de A multiplicándolo por un número. Y similarmente, el otro, hacemos la proyección hacia A ortogonal. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy parecido. X multiplicado con A ortogonal y lo dividimos entre A ortogonal punto A ortogonal y lo multiplicamos por A ortogonal. Es decir, es un vector que es linealmente dependiente con A ortogonal. Se obtiene a partir de A ortogonal multiplicándolo por un número. ¿Okay? Acá hay un ejemplo. Entonces, el vector 1, 1 y el menos 1, 1 son vectores ortogonales, lo mencionamos hace rato. Entonces agarro otro vector cualquiera, yo agarré el 2, 5. Entonces yo lo voy a escribir como combinación lineal de 1, 1 y menos 1, 5. Entonces uso las fórmulas que les acabo de dar. Entonces me queda
Me queda 2, 5 multiplicado por 1, 1, dividido entre 1, 1 por 1, 1. Bueno, 2 por 1, 2, 5 por 1, 5, da 7, que está aquí, y luego 1 por 1, 1, y 1 por 1, 1 también. Entonces, 1 más 1, 2, 7 medios, está aquí. Y la otra sería 2 por menos 1, menos 2, y más 5, que da... para ver, repito. 2 por menos 1, menos 2, más 5 queda 3, positivo. Y luego abajo queda menos 1 por menos 1, 1, y 1 por 1, 1 también, 2 positivo. Entonces 3 medios. Bien, entonces tenemos que la proyección del vector 2, 5 hacia el vector 1, 1 es 7 medios, que es este vector. Y la proyección del vector 3, 5 hacia el menos 1, 1 es menos 3 medios, que es este vector que está acá, menos 3 medios. Y aquí está el dibujo. Entonces agarramos el vector 2, 5 que está aquí. Aquí está el 1, 1, aquí abajo. Acá está el menos 1, 1. Y vemos la proyección. Aquí está, proyectamos. Me queda aquí este vector 7, 2, 7 dividido entre 2, 7 dividido entre 2. Y lo mismo este otro que está acá. Queda menos 3 medios, menos 3 medios. Menos 3 medios, 3 medios. ¿Okay? Entonces, fíjense, así se calculan las proyecciones ortogonales. Y bueno, como les había dicho, vamos a estas diapositivas, ¿dónde se encuentran? Es una buena pregunta, están en Moodle, en las notas de clase de Moodle. Y les había dicho que íbamos a demostrar el teorema de Pitágoras, usando vectores. Entonces, fíjense cómo se escribe. Entonces, supongamos que A y B son vectores ortogonales. Recuérdense que eso quiere decir que el producto punto entre ellos da 0 y que lo vamos a interpretar, aunque falta un poquito para justificar eso completamente, lo vamos a interpretar como que el ángulo entre ellos es de 90 grados. ¿Ok? En ese caso, la norma al cuadrado de la diferencia es igual a la suma de las normas al cuadrado. Vamos a demostrarlo. La demostración es muy corta. Ahí está. A menos B al cuadrado, ¿cuánto vale? A menos B, producto punto A menos B. Y ahora lo desarrollamos. Entonces agarro esta A, lo debo multiplicar con A, me queda A por A. Y luego lo debo multiplicar por B, me queda negativo, porque hay un signo negativo, A por B. Ese da 0 porque son ortogonales. Y luego agarro el menos B y lo voy a multiplicar con A, queda acá negativo. Ese también da 0 porque son ortogonales. Y finalmente agarro el menos B con el menos B. Como hay dos menos, queda positivo y me queda B por B. Y finalmente eso es ¿cuánto? A al cuadrado. O sea, la diferencia A menos B al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado. La norma de A menos B al cuadrado es igual a la norma de A al cuadrado más la norma de B al cuadrado. Bien. Aquí hay un ejemplo, el vector A, el mismo que hemos usado en toda la clase, el 1, 1 y el menos 1, 1 son ortogonales. Acá agarramos la diferencia, ya lo habíamos visto antes, daba 2, 0. Si hacemos la norma queda 4. Y bueno, el vector A tiene norma 2. Y el vector B también. Y bueno, 4 claramente es 2 más 2. Entonces ahí tenemos un ejemplo del teorema de Pitágoras. Aquí está. Y ya con eso terminamos por hoy. Entonces no sé si hay, si hay algunas preguntas para terminar propiamente dicho, ¿no? Pero digamos, ahí con esto cerramos la clase. Profe, como tal, no hay preguntas. ¿Ninguna pregunta? No. Bueno, entonces cerramos por hoy. De todos modos, bueno, me alegra que diga por ahí que quedó todo claro. Bien, entonces queda pendiente una pregunta más bien, ¿no? Que fue la de Juliana, ¿no? O sea, la contestaremos muy pronto. Hasta luego entonces, hasta luego Mónica. Yo te mando las notas muy pronto. Hasta luego. Feliz día para todos. Muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias. profe. Feliz Muchísimas Gracias, feliz día. gracias. Hasta luego.